Sí, tengo una pregunta. Eh, eh, claro, en mi mente está todo que soy en esta presión de la conciencia. eh, Cada vez entiendo más las cosas. Cuando habla mi mente, le digo, mente, aquíétate que soy Dios. Em, pero todo está en la mente. Todo está en la mente. Entonces digo otra vez en la mente, si el conocimiento está en la mente, todo lo que me digo está en la mente, pero ¿cuándo es que se van a dar esos estados de conciencia que uno dice, bruta, la vi? O sea, ¿cómo hago para propiciar esos momentos de conciencia? Porque eso es lo que verdaderamente hace el cambio. Mientras tanto va a estar durmiendo la mente y ya, pero la verdad es otra. Ujú. Esa es la inquietud, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, sí. Sí, todo muy lindo, maravilloso, pero la realidad es otra. La realidad es lo que ya eres, ¿sí? Eso no se puede cambiar. Ujú, ujú. Tampoco se puede manipular yo tal cosa, tal otra, porque ya lo eres. No se puede alcanzar. Pero tu pregunta habla acerca de cómo poder evidenciar precisamente lo que ya soy, la conciencia que soy, ¿correcto? Sí, sí. Después de un retiro pasa mucho que eh, aparentemente se pierde la conexión por momentos o incluso por largos momentos o por días. Aparentemente, no hay nadie que pierda la conexión porque ya lo eres. Pero en la Sí. experiencia relativa así se experimenta, ¿sí? Ujú. En ese momento aparece el pequeño aparente hacedor que dice, ¿y cómo hago para recuperar aquella experiencia intensa que tuve, esa evidencia clarísima que no era mental, que era realmente una evidencia directa, ¿sí? Entonces se plantea la pregunta ilusoria acerca de cómo recuperar aquello, ¿sí? Pero en lo que preguntas, lo hermoso de todo esto es que en lo que preguntas está la respuesta, ¿sí? Porque cuando dices que has hecho esto y has hecho lo otro, pero te das cuenta de que es solo mente, eso, ahí está la respuesta. Te das cuenta, te puedes detener y darte cuenta que la mente se lo está apropiando y se convierte solo en una frase, no en una experiencia. Se convierte, cuando la mente se apropia de esto, se convierte en una frase. Eso es mejor que nada, pero realmente es muy poco, Ujú. ¿sí? La mente se lo apropia y se convierte en una frase mecánica que se repite y no tiene la misma intensidad, claridad, evidencia de la experiencia directa, ¿sí? Entonces,
La tendencia siempre va a ser que resucita el pequeño hacedor que quiere lograr aquello que cree que perdió. ¿Cómo lo hago? Sí, ¿cómo lo recupero? Se ha convertido solo en mente. Mira, es muy importante que veas que se ha convertido en mente, pero no lo juzgas, ni te juzgas, y tampoco, y veas que hay, en ese momento puedes ver claramente que hay un hacedor, un pequeño hacedor, un aparente hacedor que quiere hacer algo al respecto, ¿sí? Si te das cuenta, puedes preguntarte de nuevo, como si fuera la primera vez, no como un ritual mental, no como una mecánica. ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién lo quiere controlar? ¿Sí? Sí, la mente. La mente, Mm, mm, siempre es la mente. Y la mente acompañada de la identificación con el cuerpo y del sentido de yo, el hacedor, requiero esto, requiero lo otro, requiero lo otro. Necesito esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? mm. La clave es que te demores en verlo. No, no lo analices, que no se convierta en una experiencia mental. Solo que lo veas en este momento. Que veas el hacedor que quiere coger los caballos y controlarlos. Sí, ¿Sí? sí, Los sí, caballos que están en manos de la vida y mm, que están en buenas manos. Sí. Y en la sí, cual, y en la cual todo tiene su momento, su ritmo, su momento de acelerar también, su momento de detenerse. Si no lo analizas, si no lo estás analizando, te puedes detener ahora mismo. sí, sí, lo vi, sí, lo vi. No me había dado cuenta el pequeño hacedor. Claro, es el pequeño hacedor que quiere eso. Sí, Eh, no importa sí, cuántas veces parezca volver. Esa es la inercia del ego. No mm, importa cuántas veces parezca volver, entre más es intensa la evidencia, en muchos casos, el ego no se va a quedar quieto, va a dar la pelea, en muchos casos. En otros se va a retirar definitivamente. Pero estos casos son muy, muy escasos. me imagino, Muy no muy es el mío. Sí, Sí, pero lo que mira, suele suceder, lo que es más frecuente, es que la inercia del ego vuelve y la mente se apropia de todo. mm, Pretende apropiarse de todo lo que no se puede apropiar, porque esto está en manos de la misma vida. La vida misma tiene las riendas. En ese sentido, el hacedor se siente frustrado, ¿sí? Porque no hay respuesta a la pregunta, ¿cómo controlo esto? ¿Entienden? sí, ¿Cómo hago para hacer esto? Pero la respuesta sí está, detente, aquíétate, míralo, porque realmente tú tienes la respuesta. Puedes ver esa actividad mental, puedes ver la inercia del yo, del hacedor que vuelve y quiere coger las riendas, ¿sí? Solo al verlo eso se detiene, esa inercia se detiene. gracias, Rafa. Mm, Algo más también que quiero mencionar. Esa inercia se detiene. Va a volver el tiempo que se requiera. No se sabe.
Eso ya está establecido por ti. Pero cuando digo que está establecido por ti, me refiero a lo que eres, conciencia, absoluto, ser, ¿sí? Ya está establecido. Y durará el tiempo que dure. En la medida en que hay disposición, eh, habrá un momento en que el agua hierve, habrá un momento en que la vida definitivamente coge las riendas. El personaje se hace a un lado, se hace a un lado en términos de identificación, pero el cuerpo, personaje y esto y las tendencias van a estar ahí. Pero ya, digamos, se hace a un lado en términos de el que pretende coger las riendas. Entonces se dará cuenta de que todo lo que pasa, todo lo que tiene que hacer es, digamos, surge la comprensión de que ese aparente personaje primero, no existe como algo separado y es solo un instrumento de lo que eres realmente, ¿sí? Mm. Entonces esa inercia irá desapareciendo. Darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta. Ese es el movimiento de la conciencia recordándose a sí mismo. El movimiento de la mente es analizar, 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 analizar conceptos, lo que a mí me pasa, lo que pienso, lo que siento, lo que experimento. Ese es el movimiento de la mente. El único movimiento de la conciencia es darse cuenta de lo que es. La conciencia recordándose a sí misma lo que es. Y lo inevitable sucede en el tiempo establecido, en el aparente tiempo, ¿no? Porque el tiempo es un juego de manos, un chasquido, una ilusión, ¿sí? 10 años se van así, una vida. En la realidad ya está todo establecido. En el sueño parece que un ser separado necesita o requiere hacer algo. Cuando eso surge se lo ve, no se lo niega, no se lo esconde debajo del tapete, no se lo fomenta, solo se lo ve. Entonces todo sucede, a partir de ahí todo sucede, todo lo que requiere suceder, sucede. Y lo que no, no sucede, ¿sí? Soltar el control requiere el tiempo que requiere. Es lo mismo que soltar el hacedor, tendrá el tiempo que requiera. Cuando surge, pero tal cosa, de nuevo es el hacedor, de nuevo es el control. Eso tendrá el tiempo que requiera, ¿sí? Gracias. Gracias.
Sí. Sí. Ay, Bienvenida, Sata. gracias, Rafa. Gracias. Adelante, Nacho. Gracias, buenas tardes a todos. Llevo unos días escuchando unas grabaciones de una persona que está en estos asuntos y comenta, bueno, hace una especie de meditación y habla, digamos, por ejemplo, nos propone que en nuestra habitación, por ejemplo, ahora mismo, contemplemos el ordenador, los distintos objetos y vayamos apreciando poco a poco que ese límite, esos espacios entre los objetos y lo que no tiene forma, que es solo aparente, que solo que todo es uno, ¿no? Que no hay esa separación aparente entre los objetos, ¿no? Y me ha sorprendido porque yo tenía la idea de que esto llegaba de forma repentina y me ha sorprendido que el comentario de otra persona pudiera inducirnos a entender esta cuestión, ¿no? de la unidad de todas las cosas, ¿no? Y este tipo de comentario, de compartir, me ha sorprendido, ¿no? Entonces la pregunta es si esto se puede provocar o inducir esta comprensión en concreto, ¿no? de este hecho, ¿no? Ya. De hecho, siempre está ocurriendo. Lo que sucede es que a veces no se lo ve. En este momento, por ejemplo, hay un espacio donde aparecen objetos distintos, ¿sí? Uno es la pantalla, otro es la lámpara, otro es la biblioteca, la ventana. Cada objeto tiene un nombre, pero realmente si vemos la experiencia directa, las cosas no tienen nombres, solo son. Aparentemente hay un borde entre ellas, están en un espacio, ¿sí? Pero realmente, ¿quién se da cuenta de todo ello? La conciencia. La conciencia que eres. Pero esa conciencia no es una facultad de un personaje. El personaje mismo, el darse cuenta de que hay un personaje, es posible gracias a la conciencia. La conciencia se da cuenta de todo. Y todo ello es una forma, aparece en la forma, aparece como forma, ¿sí? Entonces, eh, la evidencia del espacio que eres es un espacio no meramente físico, no meramente psicológico, ¿sí? El espacio de la conciencia donde esto se manifiesta, mesa, computador, aparentemente formas humanas allí, ¿sí? Esto siempre está sucediendo. A veces es evidente, a veces no. Lo que imposibilita la evidencia de esto es el comentario mental y la identificación con el personaje,
o con el cuerpo, porque ese es un movimiento de contracción. ¿Sí? La experiencia que mencionas siempre está ocurriendo ahí, está a la disposición. Solo cuando desaparece esa contracción se vuelve evidente el espacio que soy, donde todo sucede, donde sucede el personaje, donde sucede incluso la identificación con el cuerpo. Si la puedo ver, se rompe. No analizar, si la puedo ver. Se le puede llamar también una meditación, ¿sí? Muchas enseñanzas lo mencionan y utilizan también el término espacio para referirse a aquello que no es una palabra, ¿sí? Utilizan el término espacio como metáfora, porque si observas bien, las cosas aparecen en el espacio. Pero si un edificio se construye en el espacio, el edificio está en el espacio. El edificio se ve, se recorre. Puedes bajar las escaleras, puedes subir las escaleras, puedes tomarle fotos, pero el espacio donde está el edificio prácticamente no se ve. Si el edificio se cae en un incendio, al espacio no le pasa nada, sigue estando ahí, ¿sí? Lo mismo, esto es una metáfora, la conciencia ve formas en el espacio físico, ¿sí? Ve este cuerpo, ve un personaje, lo ve todo. Esas formas cambian aparentemente con el tiempo, pero la conciencia permanece. La conciencia permanece. El espacio que eres, llamado conciencia metafóricamente, permanece. Y se da cuenta de que este cuerpo es distinto al que había a los 5 años. Se da cuenta de que ese niño de 5 años ya no está acá. Se da cuenta de que llega un pensamiento y pasa. Se da cuenta de que hay una emoción. Se da cuenta de este espacio físico en el que todos los objetos son, en la forma parecen diferentes, pero realmente son, en tanto que son uno. La biblioteca es el ser como forma, como biblioteca. Es el ser manifestado como biblioteca. Desde esta forma mente-cuerpo, ¿no? ¿Sí? Se manifiesta así. Pero toda la forma es transitoria y se la considera por eso metafóricamente como un sueño. Pasajera, cambia. ¿Qué es lo que permanece? El ser, la conciencia. La conciencia que eres, el espacio que eres y que manifiesta esta realidad aparente, ¿sí? Que cambia. Entonces, no es que haya alguien que te induce a algo, ¿sí? O que se pueda inducir. Sí, eso siempre está ahí, ¿sí? Cuando no hay alguien, se lo ve. Cuando no hay alguien, esa experiencia por sí misma se manifiesta y se extiende, porque es lo que ya es lo que eres. Entonces sucede que la recuerdas lo que eres. Eso puede durar un momento, puede durar un día, una semana y lo pierdes.
Realmente nunca se pierde, pero el personaje cree, como el personaje se cree un personaje, cree que el que está afuera, allá, es un personaje que induce una experiencia. Esa experiencia solo se manifiesta cuando no hay personaje y es contagiosa, por sí misma quiere extenderse. Entonces, allá, el aparente personaje, o mejor, la conciencia misma, se recuerda lo que es. ¿Sí? Después el personaje coge la experiencia y analiza y se pregunta, ¿será que esto se puede inducir como una técnica? No. Puede intentarse hacer, puede intentarse convertirlo en una técnica, pero no. Sería como una flor de plástico. Si hubiera personaje, hubiera interés. Si hubiera interés, ya no hay espacio. La amplitud del espacio implica que no hay identificación con nada ni interés personal. En otras palabras, la amplitud del espacio implica la ausencia de un personaje, solo la conciencia manifestándose. ¿Sí? Es que también, bueno, es lo mismo que te comentaba antes. Como práctica me asombró mucho, como propuesta de práctica. Ya. Pero puedes practicarlo ahora. Y si lo que quieres decir que un personaje, no, no estoy diciendo que un personaje puede practicarlo ahora, estoy diciendo que tú puedes practicarlo ahora, que eso siempre está, porque es lo que eres, ¿sí? Ahora bien, si es una propuesta de práctica para convertirla en una técnica y un método, lo siento, eso no es. Eso sería una flor de plástico, ¿entiendes? Pero según lo que me cuentas, es auténtico. Entonces lo que sucede es que la interpretación que se puede hacer es errónea, como si alguien indujera a algo mediante una práctica. Así se puede ver, pero no es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Así lo puede ver un personaje porque un personaje cree que allá hay un personaje, pero no es eso lo que ocurre realmente. Entonces es una práctica guiada, inspirada por la conciencia, ¿sí? Espontánea, ¿sí? No es un yo que se inventó una práctica para poder orientar a la gente y manipularla y obtener cierto estado. No, eso es control. Y eso, ahí ya no hay espacio, tampoco hay libertad, tampoco se evidencia la conciencia, solo hay el interés de obtener. Pero creo que eso no es lo que tú mencionas en el ejemplo que das, ¿ves? Pero se puede interpretar como si un personaje hiciera algo.
Voy a dar un ejemplo. Puedes estar interpretando que aquí hay un personaje diciendo esto. Sí, no, es la conciencia manifestando lo que surge. Y en esto no tengo ningún control. Sucede espontáneamente. ¿Ves? Pero desde el punto de vista de la forma, el personaje lo va a interpretar como que aquí hay un personaje diciendo una u otra cosa, asumiendo posicionamientos. No, es como Con un si, interés, ¿no? sí, con algún interés, por ejemplo. Así lo va a Ujú. interpretar. Es lo que puede interpretar, no hay ningún, no hay nada que hacer, excepto que haya disposición para verlo, para ver que no es eso lo que está ocurriendo, que lo que aquí ocurre realmente es el espacio de la conciencia donde una experiencia de la evidencia de lo que eres sucede, ¿sí? Ujú. Pero eso tendrá que verlo primero en sí mismo para poder verlo en la forma manifestada, ¿sí? Ujú. Y eso llevará el Sí, tiempo que lleve. sí. Realmente no se Te está comentaba que enseñando, entre comillas, otra cosa, sino que este es el espacio que tú eres y esto es lo que manifiesta el ser que eres. Y que todo mm, lo que manifiestas es solo único ser, el ser que eres manifestado en la forma. sí, es lo que comentabas. Aunque se siente como verdadero, la impresión que recibo es como una ayuda desde fuera para acelerar el proceso, ¿no? Sí, ahí es donde la cosa, la confusión llega, ¿no? Ujú. Tarde o temprano se va a ver de una manera o de la otra. No es posible verlas desde ambas. O es una cosa o es la otra. Pero eso implica una investigación, una indagación adentro. ¿Sí? No se puede ver algo real y al mismo tiempo pensar que es ilusorio. O es lo uno o es lo otro. Eso implica una investigación, una indagación totalmente honesta, clara. Y es muy frecuente lo que mencionas, o lo que compartía, en el sentido de que eh, aquí no hay un personaje, pero inevitablemente vas a acercarte como si lo viera. No, no tú, forma, mente, cuerpo, la mayoría, ¿sí? Ese equívoco se lo puede entender, se lo puede comprender como una proyección. Eso eclipsa, oculta el espacio que ya es aquí y ahora manifestado, ¿sí? Por momentos puede que lo revele,
ya no lo oculta por momentos, lo puedes sentir. Por momentos regresa a la mente con su inercia y empieza a comentar con sus conceptos y lo mete en sus cajones predilectos. ¿Sí? A la mente le gusta esto funciona para esto funciona para esto. Todo esto es la inercia del personaje, del ego. Es inevitable, pero siempre se lo puede ver. En el momento en que se ve, esa inercia se detiene. ¿Mm? No sé si quieras mencionar algo adicional. Sí, me venía a la mente que juega también un papel la intuición, ¿no? Uno directamente intuye que lo que ahí se está compartiendo es cierto, ¿no? Por expresarlo de alguna forma, ¿no? Sí, Aunque incluso a veces, aunque no se entienda del todo, ¿no? ujú. Sí, sí, aunque no se entienda del todo, sin que entre la mente. Lo fundamental es que lo que es se te muestre aquí y ahora, no ayer o mañana, ¿sí? Más allá de las palabras que podríamos usar para mencionarlo, ¿sí? Más allá de la pretensión de comprenderlo, ¿m? O de no comprenderlo.
Porque ¿cómo podrías comprender? ¿Cómo podría comprender la ola del mar? ¿Sí? Pero el corazón o la intuición, que como mencionas, él te puede mostrar lo que es. ¿Ok? Sí. Bien.
Mm. Bueno, chicos, vamos a dejar por hoy ahí. Muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias, Rafa. Ok, Chao. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias a todos y todas. bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones.